Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Estoy aquí con el gran Fernando Sánchez Dragó. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, profesor Anchondo, aquí es como si el tiempo se hubiera detenido, quizá también en Estados Unidos, porque está todo el mundo a la espera de lo que pueda suceder con esta evolución, hombre, no precisamente muy positiva de la desdichada pandemia que nos aflige. Y estamos todos, se acaba agosto, va a empezar septiembre, no se sabe muy bien si los niños van a volver presencialmente al colegio o no, y estamos ahí, pues como te digo, un poco en éxtasis, que dirían los griegos, Lo en mismo, sentido de parada, a la espera de todo. lo mismo acá, Fernando. El mismo problema con las escuelas, si van a volver o no van a volver los niños. Al parecer, las clases van a ser en línea, lo cual yo estoy un poquito en desacuerdo por diversos motivos. Pero en esta ocasión hablaremos pues de algo mucho más relevante que todo esto de la pandemia y hablaremos de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, Fernando, a mí me gustaría retomar un poquito lo que habíamos hablado en nuestra charla anterior. Eh, Tú dices que tú estás más orgulloso de los libros que has hecho leer que de los que tú has escrito. Me lo has dicho en diversas ocasiones. Y bueno, yo quiero decirte que tú me hiciste leer La Danza de la Realidad y cuando yo leí La Danza de la Realidad realmente me cambió la vida. Eso fue a principios de la década pasada cuando entrevistaste a Jodorowsky en Negro sobre Blanco. Y no nada más conocí la obra de Jodorowsky, sino que te conocí a ti por primera vez, conocí tu obra, así que siempre te voy a estar sumamente agradecido por eso, Fernando, por haberme hecho leer tanto la obra de Jodorowsky y tu obra. Y bueno, me gustaría también empezar con algo que tú también has dicho en diversas ocasiones. A ti se te recuerda también mucho por tus entrevistas y has dicho que Jodorowsky ha sido quizás tu mejor entrevistado. ¿Y a qué se debe esto, Fernando? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, Ruiz, disparas muchos cañonazos al mismo tiempo. Vamos a ver si vamos deslindando los unos de los otros. Vamos. Efectivamente, bueno, yo durante prácticamente 50 años he sido el hombre de los libros en televisión, en distintos canales de televisión. Claro, la gente me identifica, me conoce, me aborda por la calle y para mí, en fin, la mayor satisfacción que me producen esos abordamientos es cuando alguien me dice lo mismo que tú me acabas de decir en lo relativo a Jodorowsky. Gracias a usted, Fernando, yo pude conocer a tal autor, a tal otro, a tal otro. Desde ese punto de vista, hombre, hacer programas de televisión sobre libros, en fin, no siempre es gratificante, porque muchas veces la G cae en el vacío. Tú te vuelcas, elogias al autor, lo entrevistas a fondo, lo analizas y eso se pierde en el aire, ¿no? En cambio, hay veces que no, que esa semilla grana, que la gente, pues por lo que sea, seguramente también porque el entrevistado, no solo el entrevistador, el entrevistado da de sí mucho, se le queda grabado en la memoria y empieza a leer los libros de esa persona. A mí eso me ha pasado en contadas ocasiones. Me pasó con Andrés Trapiello, por ejemplo, que era un autor mucho menos conocido cuando yo lo entrevisté que después de ser entrevistado. Me pasó, por citar una autora que en estos momentos es una de las escritoras que más libros vende y que más leída es en España, con María Dueñas, la autora de esa novela fantástica que se llama El tiempo entre costuras, que no sé si ha circulado por Estados Unidos, pero creo que sí. Y me pasó sobre todo y más que con ninguna otra persona con Jodorowsky. Jodorowsky era en el imaginario de la gente una persona fundamentalmente unida en aquel momento, te estoy hablando del año, yo creo que fue aproximadamente en el año 2000, 1999, 2001, es decir, cuando publicó en Siruela, en la editorial Siruela, esa obra, esa autobiografía imaginaria, así la califica él, que se llama La danza de la realidad. En aquel momento Jodorowsky, bueno, que había sido una persona muy notoria en otros tiempos, fundamentalmente porque formó parte del grupo de teatro Pánico, fundado por Arrabal, por Topor y por él, que efectivamente tuvo una repercusión planetaria. Y también porque, bueno, en su época fue un hombre extraordinariamente vivaz, fue un poeta que intentó reavivar el rescoldo ya un poco extinguido del surrealismo cuando se trasladó desde Chile a París. Fue también un responsable de performance, de happenings, especialmente en su época mexicana, y todo eso lo había convertido en una persona bastante conocida, pero luego poco a poco esos vectores culturales se fueron desvaneciendo,
perdiendo en el tiempo, y en cambio él, cuando yo lo conocí, cuando publicó La danza de la realidad, era fundamentalmente, a los ojos de un sector, al fin y al cabo, minoritario de público, era un autor de cómics, porque él había creado estos personajes de cómic, el Inca, por ejemplo, y tal, que efectivamente tenían muchísimo éxito, muchísima difusión, y él realmente económicamente dependía de esa actividad, pero el público que lee, o que más bien mira y lee ambas cosas los cómicos, pues hay mucha gente, sobre todo gente joven, pero vamos, al fin y al cabo es un público, como te digo, limitado. Y en aquel momento, cuando yo lo entrevisto sobre La danza de la realidad, él era un autor que se le conocía fundamentalmente como un autor de cómics. Yo tengo que reconocer que yo desconozco casi por completo la obra de cómics de Jodorowsky porque yo nunca he sido lector de cómics. Yo cuando era niño leía lo que aquí en España llamábamos tebeos, que ahora ya no se llaman así, pero bueno, eran tebeos para niños, eran historietas festivas, alegres, un poco satíricas para niños. Y ya luego me aparté por completo. Yo soy un lector de letra impresa. A mí lo que me gusta es la palabra, no la imagen. La imagen me distrae de la palabra y en cambio la palabra me concentra, ¿no? Entonces no he sido nunca seguidor de ningún otro autor de cómics y tampoco de Jodorowsky. Pero de repente yo conocía naturalmente a Jodorowsky. Lo conocía fundamentalmente porque yo tenía muchísima relación, bueno, pues con su colega Fernando Arrabal. Y a través de Fernando Arrabal, sobre todo, bueno, pues sabía muy bien quién era Jodorowsky, pero no había leído sus obras. No había leído sus obras hasta que de repente aparece, como te digo, publicado por Siruela, La danza de la realidad. Y a mí ese libro, igual que te pasó a ti, me impactó extraordinariamente. No voy a ir tan lejos como tú, que me acabas de decir que te cambió la vida. Tú lo leíste mucho más joven que yo cuando lo leí ya tenía, pues no sé, casi 70 años, 68, y a esa edad, bueno, pues tu vida más o menos está hecha y no es fácil mover sus cimientos, ¿no? Pero la verdad es que me impresionó muchísimo, me dio también un poco de envidia, en el mejor sentido de la palabra envidia, porque es un tipo de libro que yo he intentado hacer también en repetidas ocasiones, concretamente en mis libros de memorias, Esos días azules, Memorias de un niño raro, y en el último que acabo de publicar, Galgo Corredor, Los años guerreros, ¿no? Y luego, bueno, entonces lo invité. Y él naturalmente vino al programa, es decir, fui yo quien acudí a él, no él quien acudió a mí, ¿no? Lo invité a venir a Negro sobre Blanco, el programa que yo hacía en aquel momento en Televisión Española, en el canal 2 de Televisión Española, y yo he comparado toda mi vida, Luis, el arte de entrevistar al arte de torear, salvando todas las distancias que haya que salvar. El torero cuando pisa la plaza, bueno, está ahí metido en las tablas, apoyado en las tablas, detrás de un burladero, y asoma, se echa a correr, sale de toriles el toro, que se pone efectivamente a moverse por la arena, ¿no? Y entonces el torero estudia a ese toro, por dónde va, por dónde no va, qué tipo de trote, de galope tiene, cómo engalla o no engalla la cabeza, cómo humilla o no humilla, etcétera, y así va decidiendo de qué forma hay que torearlo. Y tiene que hacerlo con una inteligencia portentosa. Yo siempre digo que los toreros son, en cierto modo, las personas más inteligentes que yo conozco. Muchos no tienen cultura, muchos gente que viene del pueblo, en fin, que no ha leído, que no escribe, pero sin embargo tienen una inteligencia portentosa porque en cuestión de segundos, a veces de décima de segundos, tienen que resolver una especie de ecuación diofántica con muchísimas soluciones en las cuales se está jugando la vida, que es aprender y llegar a la conclusión de cómo hay que torear ese toro. Y bueno, pues ya se sabe que hay toros buenos y toros malos, no en el sentido moral, sino en el sentido de que hay toros que se dejan torear con mucha facilidad, toros muy nobles, toros valientes, toros que embisten bien, toros que siguen la muleta o la capa del torero y en cambio toros resabiados, en fin, toros que no dan juego. Entonces yo inmediatamente aquel día, cuando yo hago lo mismo, cuando entrevisto a una persona, naturalmente me he leído su libro o sus libros, me he preparado una escaleta, lo he analizado, lo tengo muy claro, pero no sé cómo es esa persona. Sí, a veces sí, porque los conozco de antemano, otras muchas veces no, los estoy conociendo en ese momento de igual manera que el torero ve por primera vez al toro, primera y última vez, al toro al que va a torear, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me coloco ahí, en fin, frente a la cámara, y despliego la capa, doy unos primeros capotazos, unas primeras preguntas de tanteo y veo cómo va a responder ese entrevistado. Y de repente con Jodorowsky me ha sucedido en algunas ocasiones, no muchas, pero en otras ocasiones me ha sucedido, con Jodorowsky me encontré, y espero que Alejandro me perdone la comparación, seguro que me la perdona, me encontré con el toro soñado. Embestía en todas las posturas, en todos los lugares, en todas las situaciones, y lo hacía además con una cometida noble, bien medida,
porque al fin y al cabo Jodorowsky es un hombre también de espectáculo, es un hombre de teatro, es un hombre de cine, manda medir, sabe medir los tiempos. Muchas veces los entrevistados pueden ser muy buenos escritores, pero no tienen ese talento escénico, no saben medir los tiempos, y que Jodorowsky era perfecto. Y entonces me emborraché y empecé a dar pases por arriba, por abajo, por todas partes, y siempre, 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 y la cosa funcionó tan bien que sobre la marcha, a pesar de que mi programa duraba aproximadamente una hora, que es mucho en televisión, imagínate, decidí hacer un segundo programa, también sobre la danza de la realidad, sobre la marcha. Se me habían quedado muchísimas preguntas en el tintero y otras muchas iban surgiendo al hilo de la conversación, y entonces le hice 2 programas seguidos que tuvieron un impacto extraordinario. A partir de ahí, Jodorowsky dejó de ser solo un autor de cómics y pasó a ser, bueno, lo que verdaderamente es, un hombre de renacimiento, un hombre universal, que toca muchísimos palos, muchísimas teclas, y que todas las toca, hombre, algunas mejor que otras, pero todas las toca bien y con todas llama la atención. Y ese fue mi primer contacto con Jodorowsky, y ahí nació no solo nuestra estrecha colaboración en años posteriores, sino también nuestra amistad. Perfecto, Fernando. Bueno, yo también antes de tu programa había oído hablar de Jodorowsky, sobre todo porque, bueno, yo a pesar de que resido en Estados Unidos desde hace muchos años, yo soy de Chihuahua, en México, y Jodorowsky había colaborado con otra persona de Chihuahua hace muchos años, con Luis Urías, que si Jodorowsky ve este programa, pues conocerá muy bien a Luis, y por medio de Luis Urías yo había oído hablar de él. Y bueno, retomando un poquito la danza de la realidad, que aquí tengo una copia de este gran libro, en cuestión de literatura, en términos literarios, ¿dónde crees tú que reside la grandeza del libro, Fernando? Desde un ¿Del punto de libro vista literario. o de la obra de Jodorowsky en general? Porque Jodorowsky, literariamente, no hablo ahora de su Claro, actividad cineasta, de su actividad escénica, de su actividad de gran agitador, en fin, del teatro pánico, todo aquello. Refiriéndome a la literatura, a la a la palabra escrita. literatura. Porque él Así es es. fundamentalmente poeta. Es más, él muchas veces me ha dicho a mí, yo lo que soy sobre todo es poeta, a mí lo que verdaderamente me interesa es la poesía, pero yo la parte de la obra de Jodorowsky que más aprecio no es la poesía, apreciándola también. Pero en fin, es un poeta un poco hermético, un poeta un poco difícil, un poeta que no tiene la facilidad de expresión que tiene en otros géneros literarios. Al mismo tiempo es también autor de obras dramáticas. Bueno, las obras dramáticas son un poco como los toros solo duran una vez, se representan y ya desaparece la faena que haya podido hacer el torero. Bueno, el teatro pánico, en cierto modo, era eso también, era algo que sucedía una sola vez en el tiempo y que luego se desvanecía. Entonces, la parte de la obra literaria de Jodorowsky, que verdaderamente tiene también relatos, ¿no? Pero tampoco son los relatos lo que más me interesa de él. Lo que me interesa de él es la parte autobiográfica. Claro. Cosa que me sucede con otros autores también. Y yo creo que efectivamente es en ese tipo de libros, no solo en La danza de la realidad, aunque La danza de la realidad es la mejor, sin duda, a mi juicio, de todas sus obras, pero en todas sus obras de carácter, en fin, de carácter confesional, por así decir, de carácter autobiográfico, es donde él da el do de pecho. Así es. Y bueno, tiene la danza de la realidad, tiene una segunda parte que es El maestro y las magas, que también tengo por aquí, que como tú tampoco no me gusta tanto como la danza de la realidad. Y bueno, en mi caso, Fernando, la grandeza de la danza de la realidad reside en el título, en toda esta noción de que todo está interconectado en el universo y que todo pasa por algo, es decir, que la realidad danza a nuestro favor si es que sincronizamos con ella. ¿Qué piensas tú al respecto, Fernando? ¿Crees que todo en la vida está interconectado y todo pasa por algo? Eso es una de las claves de mi manera de enfrentarme a la vida. Naturalmente, cuando tenía 20 años no lo sabía, lo fui descubriendo poco a poco. Y es el mismo tipo de revelación, llamémosla así, que experimenta en un determinado momento el místico. El místico se da cuenta de que efectivamente en eso que llamamos realidad, cosmos, universo, anima mundi, a mí me gusta mucho la expresión anima mundi, alma del mundo, que es una expresión de origen pagano, de origen griego y latino, entonces se da cuenta de que como en esa alma del mundo absolutamente todo lo que sucede está justificado, está concatenado, hay una especie de ley universal de causas y efectos. Es un poco el efecto mariposa. En fin, eso que dicen que si una mariposa aletea en Nueva York, desencadena un tsunami o una tempestad en China, ¿no? Bueno, pues es así, efectivamente, poco a poco a lo largo de la vida, si circulas
por la vida con los ojos abiertos, con los ojos de la conciencia abiertos, con los ojos del alma, del ánima mundi abiertos, con los ojos de la psique, te vas dando cuenta efectivamente de que todo tiene un porqué, de que todo tiene un sentido. En fin, eso que también ahora se ha puesto muy de moda con esa palabra de origen cingalés, por cierto, que es la serendipia, ¿no? Eso que mucha gente confundía antes con la casualidad. Qué casualidad que yo llegué tal día a tal sitio y que allí conocí a una persona que a lo mejor iba a ser la mujer de mi vida, me iba a enamorar de ella se iba a enamorar de mí, o era un maestro con el que me encontré, o sucedió un episodio que efectivamente marcaría el rumbo de mi vida futura. Esa sensación que la hemos tenido todos en alguna ocasión y hemos pensado, qué casualidad, mira tú lo que pasó, mira tú lo que no pasó. Sin embargo, no es una casualidad, es una causalidad. Es más, yo he elaborado un neologismo que mezcla los dos conceptos, el de casualidad y el de causalidad. El neologismo que yo he elaborado es causalidad, algo que parece casualidad, pero que en realidad es causalidad. Bueno, eso, por ejemplo, lo descubrió, es el gran maestro, el que nos lo reveló a muchas personas, Jung. En fin, el famoso Claro. discípulo, psiquiatra, psicoanalista, filósofo, etcétera, etcétera, de Freud, Jung. Entonces, Jung es el que en un determinado momento elabora el concepto de la sincronía, que ahora también es, o de la sincronicidad, que ahora también está muy de moda, ¿no? En un determinado momento él estaba psicoanalizando a un paciente y ese paciente estaba contándole un sueño que había tenido. Y entonces se encontraban en el estudio de Jung y en el mismo momento en que esa persona estaba contándole el sueño, es como en el sueño de Jung, en el sueño mejor dicho, de esa persona aparecía un moscardón, una especie de moscardón azul, un abejorro, en ese mismo momento, ¡plaf!, una especie de abejorro azul, se estrelló contra el ventanal, contra la cristalera del ventanal del estudio de Jung. Claro, Jung se quedó perplejo, se quedó, vamos, como si hubiera visto, no sé, eso, una revelación de la Virgen María y se dio cuenta de la sincronicidad que existía entre el relato onírico que le estaba contando a aquel paciente y el hecho de que un abejorro de verdad, que no pertenecía a la realidad imaginaria, sino a la realidad real, valga la redundancia, se había estrellado contra la ventana de su despacho. Y ahí elabora y escribe muchísimo sobre el asunto su teoría de la sincronicidad. Y bueno, yo a partir del momento en el que me enfrenté a ese texto de Jung, me di cuenta de que mi vida y la tuya, Luis, y la de la mayor parte, por no decir la de todas las personas que en estos momentos puedan estar escuchándonos, está llena de esos momentos de sincronía, de sincronicidad, que son verdaderamente mágicos, porque para mí es la máxima demostración lógica, filosófica, de que existe algo más allá, de que existe lo que, en fin, lo que está detrás del velo de Isis, lo que está detrás de lo que los hindúes y los budistas llaman Maya, es decir, la verdadera realidad, que no es la realidad generada por fenomenológica, generada por los sentidos, la vista, el oído, el tacto, etcétera, sino que es, bueno, la realidad absoluta, la realidad inefable, y que en definitiva es la misma realidad a la que alude Jodorowsky en esa danza de la realidad, porque efectivamente se manifiesta, tiene sobre todo un carácter vibratorio, porque claro, como todo está unido, es decir, todo se entrelaza, es como un bosque, es como una jungla llena de lianas, y cada liana se enlaza con otra liana, se columpia en otro árbol, llega a otro árbol, etcétera, etcétera, y así se produce, bueno, eso, la danza de la realidad. Ten en cuenta que, claro, es una autobiografía, pero es muy significativo que él diga que es una autobiografía imaginaria. De cierto modo, el concepto de autobiografía pues, se da de frente con el concepto de la imaginación. Una autobiografía es una historia real, no es una historia imaginaria, pero una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía. Y yo creo que esto además delimita perfectamente dos maneras de practicar la literatura. La fantasía es algo añadido a la realidad. La imaginación no es algo añadido a la realidad, es una interpretación de la realidad, es una especie de barniz que cubre la realidad, ¿no? A mí me interesa muchísimo la literatura imaginaria y procuro que mi literatura sea imaginaria, pero en cambio me interesa muy poco, a diferencia, por ejemplo, de mi gran amigo Luis Alberto de Cuenca, que es un apasionado de ese tipo de literatura, me interesa muy poco la literatura fantástica porque no me la creo. La literatura imaginaria, en cambio, sí me la creo. Y Fernando, yo de todas las anécdotas que te he escuchado, yo creo que una que muestra esta sincronicidad o que da prueba es cuando te encuentras una copia de tu novela El Camino del Corazón, me parece, en una mesilla de un hotel, no me acuerdo, en De Asia, me Tailandia, parece, en Tailandia. de Tailandia. ¿Nos puedes contar un poquito de esa anécdota que a mí me parece increíble, ¿eh?
Hombre, es que, claro, es que es una anécdota verdaderamente muy halagüeña, muy gratificante para un escritor. Escribir es una tarea, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es una tarea muy dura. La gente no se da cuenta, en fin, de lo raro que es ser escritor. Hay verdaderamente muy poca gente que esté dispuesta a quemar la propia vida en aras de la literatura y luego de la soledad extrema en la que ese ser extraño que es el escritor se enfrenta, ¿no? Entonces puede ser durísimo, ¿no? Entonces cuando de repente te pasa algo como esta anécdota a la que te estás refiriendo, ¡ah! El alma se te ensancha y piensas, no he vivido en vano, ¿no? He vivido para algo, una vez más, en fin, la causalidad del universo. Entonces, esa novela mía, El Camino del Corazón, que es mi novela más celebrada, es mi novela de más éxito también de ventas, es una novela que se quedó finalista del Premio Planeta en 1990 y yo luego gané 2 años después ese mismo premio con una novela que era el mismo personaje 20 años después y que gané el premio, pero sin embargo es mucho peor la novela con la que gané el premio La Prueba del Laberinto que la novela con la que me quedé finalista. Cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, esa novela que efectivamente, en fin, ha marcado a varias generaciones quizá, en fin, Emma Nogueiro, la que tú conoces, por ejemplo, perfectamente, se la ha leído 27 veces, que a mí verdaderamente me deja pasmado. Uno se aprende, no sé, un libro de poemas. Yo me sé las poesías completas de Antonio Machado, El rayo que no cesa de Miguel Hernández, prácticamente de memoria desde el primer verso hasta el último. Pero la poesía es muy fácil. Perdona, estornudo. La poesía es muy fácil de memorizar, pero memorizar una novela no. Pues bien, esa novela, en un determinado momento, viajando yo muchos años después de la aparición de la novela por zonas, por vuelvo a estornudar, esperemos que no sea el coronavirus, pero Esperemos, no lo esperemos es. que no. Es que ya se acerca el otoño. Viajando yo por Tailandia, que es precisamente uno de los países que aparece en el Camino del Corazón, bueno, me alojé en compañía de la mujer que venía conmigo en un pequeño hotelito, casi un hotelito de hippies, sin mayores pretensiones, que estaba allí en una playa de un pueblo tailandés. Y alguien en ese hotel se había dejado en la mesilla de noche, abierto, un leído, releído, medio desencuadernado, desvencijado, un ejemplar de mi novela, del Camino del Corazón. Eso ya era bastante portentoso, que yo, autor del libro, me lo encontrara en uno de los mismos escenarios que yo describo en el Camino del Corazón, pero más portentoso, vamos, más gratificante era la dedicatoria, una dedicatoria lanzada al vacío, en general, que venía en la primera página del libro, que decía, para quien tenga la suerte de encontrarlo, atiza, y quien no encuentra es el propio autor. Realmente fantástico, ¿no? Increíble. Ya me había pasado en otra ocasión en un aeropuerto, vamos, concretamente en un aeropuerto de la India. Me encontré, se me acercó, yo estaba esperando un avión y se me acercó de repente allí en el vestíbulo un español, un mochilero de estos que llevaba su mochila al hombro, un chico joven tal y cual, me vio y me dijo, hombre, Dragó, yo estoy aquí, he venido a la India por esto. Y se sacó de la mochila el libro El Camino del Corazón. Y no solo eso, en otra ocasión, estando yo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, iba a viajar no sé dónde y, en fin, me acudí a la mesa de facturación. Entonces, la persona que lo atendía, una mujer, una chica, estaba con los ojos bajos leyendo un libro. Y entonces dije, buenos días o buenas tardes, tal. Alzó los ojos, se quedó estupefacta y me dijo, hombre, Dragó, mire usted lo que estoy leyendo. Y sacó de debajo del mostrador la novela El Camino del Corazón. Y no contento con eso, poco después de aparecer el libro, yo estaba en cierta ocasión paseándome por la calle Sierpes, que es la calle clásica de Sevilla, en fin, la femoral de la vida de Sevilla, ¿no? Y una chica estaba sentada en un café y estaba llorando. Y alzó los ojos hacia mí y estaba llorando porque estaba leyendo El Camino del Corazón. Porque yo me acerqué a ella, no sé, pues me impresiona ver de repente a una chica que está llorando a solas en un café para preguntarle, en fin, si le pasaba algo, si podía ayudarla. Y efectivamente le pasaba que estaba leyendo El Camino del Corazón, que es una novela que gusta sobre todo a las mujeres porque es muy romántica, ¿no? Y bueno, en fin, algunas de las cosas que a veces nos reconcilian con la dura faena de escribir. Claro. Fernando, volviendo a Jodorowsky, ¿cómo llega Jodorowsky a ponerse en contacto contigo para esas emisiones de principios de la década pasada? ¿Él te buscó, tú lo buscaste, fue por medio de la editorial? ¿Cómo fue este encuentro? No, no, como te decía antes, hombre, yo estaba siempre ojo a visor, a mí me enviaban las editoriales muchísimos de los libros que publicaban, los que no me los enviaban los pedía yo, si veía que me interesaban, en fin, yo ojeaba, leía esos libros, los analizaba un poco e invitaba a los autores que me parecían, en fin, atractivos para aparecer en mi programa. Entonces, efectivamente, yo no conocía en aquella época a Jodorowsky, lo conocía solo de oídas a través de Arrabal, ¿no? Y entonces leí el libro, me gustó muchísimo, y entonces
el coordinador de mi programa, le dije, se llamaba como tú, por cierto, Luis Conde, le dije, Luis, ponte en contacto con la editorial Siruela para decirnos que me interesaría entrevistar a Jodorowsky por este libro. Bueno, la editorial Siruela naturalmente dijeron que sí, el programa Negro sobre Blanco tenía en aquel momento muchísimo prestigio y entonces fueron ellos los que me pusieron en suerte, para decirlo una vez más en términos taurinos, a Jodorowsky. Jodorowsky vino desde París y así fue como nos conocimos. Y a partir de ahí ya seguimos viéndonos, seguimos viéndonos. Yo lo traje para hablar de otros muchos libros suyos, algunos ya aparecidos con anterioridad y otros con posterioridad. Lo invité, en fin, a alguno de mis cursos en el Escorial, compartimos juntos experiencias escénicas, charlas, conferencias, debates, etcétera, y además coincidió con que muy poco tiempo después yo fui nombrado director del Colegio de España en París. Entonces me fui a vivir a París y allí pues ya pude intensificar estos contactos con Jodorowsky. Perfecto, Fernando. Bueno, la siguiente pregunta ya la contestaste, así que la convertiré en comentario. Y es algo que ya también había yo mencionado. Yo creo que tú también de alguna manera le cambias la vida a Jodorowsky, porque a raíz de esas entrevistas Jodorowsky se vuelve una estrella mediática, es decir, lo sacas de las penumbras, y yo creo que siempre te estará muy agradecido, porque a raíz de esas entrevistas, pues Jodorowsky se vuelve hasta una estrella en las redes sociales, en Twitter, sobre todo, y tiene un alcance mucho mayor al que tenía antes de esas entrevistas. Así que yo creo que le hiciste un gran favor, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Eh, Bueno, efectivamente fue así. Hay un antes y un después en lo que se refiere a su aparición ante el gran público claro, en mi entrevista a Jodorowsky. A partir de ese momento se convirtió no solo en España, porque tuvo mucha repercusión en círculos concéntricos todo aquello, también en Francia, también en Italia, también en otros países y sobre todo en Iberoamérica, en México, en Chile, su país, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente pasó a convertirse, bueno, en un bestseller. Durante bastantes años los libros que iba publicando figuraban siempre en las listas de los más vendidos. Y cuando venía a intervenir en algún acto en Madrid, yo lo he visto llenar teatros enteros. Pero lo que sí, de teatros enteros, no sé, de 1000 o 2000 espectadores, y tener verdaderamente a la gente hipnotizada, en fin, como se queda un conejo delante de una boa, que se queda hipnotizado, pues lo mismo. Y Jodorowsky, y esto lo compartía con Arrabal, que también hipnotiza a las masas, ¿no? Y efectivamente, bueno, Jodorowsky me está muy agradecido por aquello y me ha manifestado de muchas maneras y en múltiples ocasiones ese agradecimiento. Concretamente, y sé que me vas a hablar de ello, en fin, dentro de un ratito, cuando yo me puse a escribir esa novela de no ficción sobre la muerte de mi padre, que es Muertes Paralelas. Su intervención en esa novela fue decisiva. y Fernando, ya para terminar un poquito con la obra literaria de Jodorowsky, aparte de La danza de la realidad, otro libro que nos recomiendes sobre Jodorowsky, alguna de sus otras novelas. Bueno, vamos a ver, Jodorowsky tiene varios instrumentos de investigación psicológica en sus semejantes, a veces meramente lectores y a veces personas con las que tiene un contacto personal, presencial, como se diría ahora a cuento, en fin, del comienzo de la temporada escolar, ¿no? Entonces, bueno, él había escrito una, en fin, una medio novela, siempre autobiográfica, medio ensayo y tal, que era Donde mejor canta un pájaro. Este Claro. es un libro anterior a La danza de la realidad y allí elabora lo que va a ser una de sus llaves maestras, la teoría del árbol genealógico, que en realidad era algo bastante similar a lo que el alemán Hellinger había elaborado con su famosa teoría de las constelaciones familiares. Jodorowsky sostiene, yo esto no sé si es cierto o no, que fue Hellinger quien se inspiró en su árbol genealógico y no él quien se inspiró en las constelaciones familiares de Hellinger, pero vamos, son dos actividades muy parecidas. Los dos, y concretamente en Donde mejor canta un pájaro, Jodorowsky sostiene que prácticamente todos nuestros parámetros existenciales, todos nuestros condicionamientos, se generan dentro de la frondosidad del árbol genealógico. Claro, por árbol genealógico no se entiende solo el padre y la madre o los hermanos, se entiende todo el árbol genealógico. Entonces él lleva a cabo una experiencia, en fin, muy laboriosa, muy dura, en fin, que cansa mucho, en la que él desprende una energía extraordinaria. De hecho, ahora prácticamente no la lleva a la práctica, que es ver cómo primero estudia el árbol genealógico, ¿no? Y entonces vas viendo, lo vas revelando a la persona que se está sometiendo a esa terapia, porque es una terapia, va viendo cómo repite conductas de sus antepasados.
antepasados o coetáneos, conductas de sus parientes más cercanos, padre, madre, primos, hermanos, tíos, abuelos, pero también incluso, en fin, de bisabuelos, de tatarabuelos, de tíos o primos lejanísimos, incluso de personas de su árbol genealógico a las cuales ni siquiera él conoce, no coincidió nunca con ellas en vida, son de un siglo, de 2 siglos atrás, y sin embargo en todos ellos se van repitiendo unas determinadas pautas de conducta, que a veces son pautas psicológicas y otras son pautas verdaderamente biográficas. Uno, es decir, se repite, por ejemplo, el número de matrimonios y el número de separaciones que cada una de esas personas llevó a cabo en su vida. E incluso las mujeres o los hombres que en un determinado momento, a la hora de contraer matrimonio o de poner nombre a los hijos o a las hijas, llevan a cabo esas personas, están repitiendo los mismos nombres que se cruzaron en sus antepasados, en los otros miembros de su árbol genealógico. Entonces, bueno, esto es una idea muy judía, verdaderamente. Jodorowsky es judío y, bueno, yo creo que ha mamado en su árbol genealógico de sus antepasados judíos esa noción de que dentro de que la familia es importantísima. Claro, tú sabes que la judiedad se transmite solo por vía de madre, es decir, por vía de sangre, en definitiva, porque el padre, bueno, el padre siempre es hipotético. Lo único que es seguro en la genealogía de una persona es la madre, ¿no? De ahí que la judiedad únicamente se transmite por vía materna, por vía de mujer y no por vía de varón, y al mismo tiempo, bueno, de la Biblia es la famosa frase, ¿no? Incluso de que las culpas de los antepasados afectan a 7 generaciones de descendientes, ¿no? Bueno, yo creo que en ese mundo, que está muy presente, todo lo judío está muy presente en la obra de Jodorowsky, influyó mucho la elección y el desarrollo de esa terapia que es la del árbol genealógico. Yo te hablaré luego de ella porque yo me sometí, soy quizá la última persona que se ha sometido a la terapia del árbol genealógico de Jodorowsky porque la practiqué con él cuando yo estaba escribiendo esa novela que he mencionado ya sobre la muerte de mi padre, Muertes Paralelas. Y ahora si quieres, un poquito más adelante, cuando lleguemos a ello, te cuento cómo fue, porque eso sí que a mí me cambió la vida. Como a ti te cambió la vida leer La danza de la realidad de Alejandro, a mí me cambió la vida aquella experiencia. Sí, yo estoy totalmente convencido que el árbol genealógico influye en las personas muchísimo, que estamos marcados por el árbol genealógico. Y algo que, uno de los comentarios que hizo Jodorowsky que siempre se me ha quedado en la memoria es que cuando uno habla del amor a primera vista, no es el amor entre dos personas, sino que es mínimo el amor entre 20 personas, es decir, las personas que se enamoran más el árbol genealógico que de alguna manera también se enamora. Así que muy interesante todo esto del árbol Estás genealógico. repitiendo, en definitiva, repetimos los amores de nuestros antepasados, los amores Así de es, nuestros parientes, ¿no? Pero claro, totalmente. al fin y al cabo, es que esto además es pura lógica, porque de la misma forma que tú y yo y todo el mundo tiene rasgos faciales muy parecidos a los de su padre, su madre u otros miembros de la familia, es precisamente Gabriel García Márquez, quien decía que un hombre se da cuenta de que está envejeciendo cuando se mira al espejo y ve que se parece a su padre, y es verdad, todos los hombres acabamos pareciéndonos físicamente incluso a nuestros padres y todas las mujeres acaban pareciéndose físicamente a sus madres. A veces se cruza, a veces las mujeres se parecen a sus padres y a veces los hombres se parecen a sus madres, pero eso es así. Entonces, si esa influencia del árbol genealógico es genética, es facial, se transmite en algo, hombre, tan palpable, tan material, tan demostrable como lo son los rasgos físicos o como lo son determinadas enfermedades o tendencia a padecer determinadas enfermedades. Es decir, si existe el genoma, ¿cómo no va a existir también el genoma psicológico? ¿Cómo no vamos a heredar rasgos psicológicos que nos van a conducir a llevar una vida bastante parecida en muchas cosas a la que llevaron nuestros parientes? Es pura lógica, ¿no? Por eso, cuando yo me pongo a escribir la novela sobre mi padre, Muertes Paralelas, que es una novela, ya sabes que mi padre fue un joven y brillantísimo periodista asesinado al comienzo de la Guerra Civil en España, y yo muchos años después me pongo a reconstruir aquel crimen, cuya autoría nunca se había conocido, hasta que yo medio siglo después la descubrí. Entonces, bueno, lo que yo estaba haciendo una vez más era indagar en mi árbol genealógico. Ese libro para mí fue importantísimo, fue una experiencia trascendental porque, entre otras cosas, yo soy hijo póstumo, yo no conocía a mi padre, yo no tuve un contacto con él directo, ¿no? Y gracias a esa, en fin, a esa tentativa policíaca, en definitiva, que llevé a cabo para escribir la novela Muertes Paralelas, que es una novela que obtuvo, bueno, uno de los premios literarios más importantes de España, el premio Fernando Lara, ¿no? Pues a través de ese esfuerzo de investigación casi policíaca, yo aprendí a conocer a mi padre, bueno, lo conozco casi más que a mí mismo, o en realidad es decir lo mismo porque me di cuenta de que yo y mi padre somos sustancialmente lo mismo y que yo he acabado por hacer todo aquello que mi padre quiso hacer, pudo hacer y estuvo a punto de hacer y no
pudo hacer porque la muerte se lo impidió. Entonces, y ya sí que voy a esto con lo del árbol genealógico, la experiencia del árbol genealógico que me hizo Jodorowsky. Cuando yo estaba escribiendo aquella novela, que tardé muchos años en escribirla, que fue una experiencia muy dura, claro, estaba hurgando en los huesos de mi progenitor, estaba, por así decir, intentando apoderarme, incluso en el sentido literal de la palabra, porque intenté descubrir su tumba, de la calavera de mi padre para colocarla, no sé, en mi mesilla de noche y meditar sobre ella, igual que los santos del yermo del cristianismo, San Jerónimo y demás, colocaban una calavera en su mesilla de noche como memento mori, ¿no? Entonces, en un determinado momento, superado verdaderamente, en fin, por todo aquel proceso de interiorización que la tentativa de escribir ese libro estaba generando en mí, esto fue en el mes de septiembre aproximadamente de hace unos 15 años, menos, unos 14 años, yo sabía que Jodorowsky estaba veraneando en la isla mallorquina del archipiélago balear de Formentera. Una islita muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Entonces le llamé por teléfono y le dije, Alejandro, necesito que practiques conmigo la terapia del árbol genealógico porque estoy en este atolladero con el libro de mi padre. Prácticamente me faltaba. El libro de mi padre está dividido en 3 grandes partes. Una, la más extensa, es aquella en la que cuento toda la peripecia en la que vivió mi padre desde que el 18 de julio de 1936, fecha del alzamiento de Franco que generó la guerra civil, mi padre, periodista, se baja al sur. Franco se había subido la guarnición de Melilla, al otro lado del estrecho de Gibraltar, en África se había sublevado y se va hacia allí. Y entonces emprende durante varios meses ese paseo fúnebre por todas las Españas que desgraciadamente se vio arrebatado por su muerte. Bueno, esa es la primera parte de mi libro y la más extensa. De lo que se trataba era de eso. Luego hay una segunda parte y es como mi madre que se queda conmigo, en fin, conmigo dentro, conmigo en la tripa, conmigo en las entrañas en Madrid. Yo nazco 3 meses después, un año después, conmigo a cuestas y con su hermana que tenía 14 años, decide buscar a su padre, perdón, a su marido. He vuelto a incurrir en el mismo lapsus del que luego te hablaré y que tanto llamó la atención de Jodorowsky. Bueno, pues se puso a atravesar España entera, conmigo a cuestas y con su hermanita de 14 años, en busca de esa persona que había desaparecido, que era su marido, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte de la novela. Y la tercera era yo, 50 o 60 años después de aquel hecho, intentando buscar a mi padre. Y esa era la tercera parte que no acababa yo de verla, que no sabía muy bien, en fin, cómo expresarla, cómo encontrar mi vericueto literario, ¿no? Y por eso llamo a Jodorowsky. Entonces Jodorowsky me dice, vente para aquí, Fernando, te voy a hacer lo del árbol genealógico. Agarro un avión, me voy a Formentera, comienzos del mes de septiembre, llego a Formentera, estuve con él 2 días, ¿no? El primer día, yo tenía un árbol genealógico muy minucioso, que había preparado un primo mío, Tito, a lo largo de toda su vida, porque era aficionado a esto. Y efectivamente, gran parte de la tarea que tenía que acometer Jodorowsky conmigo, que era trazar el árbol genealógico, porque la primera parte de esa experiencia consiste en que tú vas diciendo, mi padre se llamaba así, nació en tal lugar, en tal fecha, se casó cuando tenía tantos años con una persona que se llamaba así, mi madre lo mismo, mi tío lo mismo, mi abuelo lo mismo, y tú vas reconstruyendo con Jodorowsky, en fin, todas las distintas ramas y brotes del árbol genealógico. Bueno, yo esta tarea casi se la llevé ya hecha, ¿no? Con la cual la estuvimos estudiando juntos, ¿no? Allí frente al mar, en fin, mientras nos tomábamos unas cervezas, tal, y efectivamente me fue llamando la atención, fue subrayando, fui yo reparando en esas concomitancias, en esas repeticiones, en esas mímesis que se iban produciendo entre mi persona y la de mi familia. Pero faltaba un dato. Curiosamente, en este árbol genealógico preparado por mi primo, muy minucioso, muy bien hecho, faltaba un dato, en fin, un dato de cajón, un dato de canónico, un dato de manual, un dato muy fácil de averiguar, que lo que no se sabía muy bien porque mi primo no había conseguido hacerse con él, que era la fecha de nacimiento de mi padre. Algo sencillísimo, porque bastaba con ir al registro civil y preguntarlo allí, no hacerse con su partida de nacimiento. Bueno, qué extraño, qué extraño, qué extraño que falta este dato. En fin, ahí quedó la cosa. Nos fuimos a comer juntos y por la tarde ya nos fuimos a la casa de Jodorowsky. En fin, mes de septiembre, Mediterráneo, Islas Baleares, un poco de bochorno, calor, chicharras que cantaban. La casa de Jodorowsky era una casa fresca, como lo son todas las de Formentera, las de esos parajes geográficos, para luchar contra el calor. Y allí en la penumbra me dijo, siéntate en esa mecedora. Había una mecedora. Él se sentó, no sé, en una butaca, en una silla, en un sofá. Y entonces me dijo, mécete y vete al momento de tu nacimiento.
Claro, tú te quedas así, en fin, un poco perplejo. Yo, no te preocupes, Fernando. Imagina que estás en el vientre de tu madre y efectivamente cuando uno está en el vientre de su madre se va meciendo. La madre se va moviendo por el mundo, por la vida, va a la cocina, va al dormitorio, va al baño, va donde sea, y el niño, el feto, el embrión, el feto, el niño que está dentro, va meciéndose como una mecedora, con lo cual es relativamente fácil trasladarse con la imaginación, una vez más, a ese momento en el que finalmente tu madre te da a luz. Y entonces Jodorowsky me dijo, bueno, imagina ese momento, imagina que estás en el vientre de tu madre, imagina que llega el momento del parto, imagina que sales del vientre de tu madre. Y ponte a hablar, cuenta. Lo que se te ocurre, analiza, divaga, no te dirás tonterías, dirás disparates, se te irá el pensamiento por aquí y por allá, se te irán las emociones por aquí y por allá, no importa, tú habla, habla y habla. Es difícil al principio, pero ya verás como luego no lo es. Y efectivamente, así fue. Al principio, bueno, pues me costaba trabajo expresarme, expresar lo que se me iba ocurriendo, ¿no? Y luego poco a poco empecé a encarrilarme, a encarrilarme, a encarrilarme y a hablar por los codos. Y entonces tomaron forma delante de mí, bueno, las personas que presumiblemente habían estado cerca de mi madre cuando mi madre me dio a luz. Mi abuelo, mi tía, a lo mejor pues la chica de servicio que estaba en casa, etcétera, etcétera. Y también mi padre, aunque mi padre no estuvo. Y entonces, a lo largo de estas conversaciones con estas personas que de mi árbol genealógico, que se corporeizaron todas ellas delante de mí, bueno, empezaron a surgir y a surgir y a surgir cosas, confesiones, iluminaciones realmente extraordinarias. Toda aquella conversación que duró horas y horas, que en las cuales Alejandro, bueno, desprendió muchísima energía, se empleó muy a fondo, terminaba prácticamente agotado, terminaba exhausto, todo eso lo grabamos en fin, en un magnetófono, fueron casi como 100 y pico páginas de grabación. Parte de esas conversaciones, de esas exposiciones grabadas allí, las utilicé en la tercera parte de mi libro, la que contaba cómo yo me había ido relacionando desde la ausencia con mi madre, con mi padre, a lo largo de medio siglo, y otras muchas las tengo todavía a la espera de que les dé cuerpo literario, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia realmente extraordinaria en la cual en un determinado momento, y perdona que esté abusando de este relato, pero es que expresa muy bien para qué sirve la terapia del árbol genealógico de Jodorowsky. En un determinado momento, claro, yo siempre había pensado, hombre, un poco con el egoísmo típico del niño, del adolescente. Yo de mi padre, pues no sabía casi nada. De niño se me decía lo clásico que se le dice a un niño: a tu papá lo mataron en la guerra y está en el cielo. Entonces, yo había, en aquel momento, bueno, pues todo el discurso imperante en el país era de que los malos eran los republicanos y los buenos eran los nacionales, los del ejército de Franco, ¿no? Y entonces yo de niño, con 3, con 4, con 5 años, yo, ¿qué pensé? A mi padre lo han matado los malos, no los buenos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los republicanos, en fin, los leales, como se les llamaba, y me quedé con esa idea. Y con esa idea ya me voy haciendo hombre, me voy haciendo mayor, y llego con 16, 17 años a la universidad y me convierto en antifranquista, a pesar de que yo creía que a mi padre lo habían matado los antifranquistas, en definitiva. Y me entero de que no, de que lo habían matado como efectivamente sucedió, cosas que pasan en las guerras civiles, aunque mi padre era de derechas, en realidad lo habían matado los de derechas, lo habían matado los franquistas. Y eso me enteré cuando yo ya estaba detenido como miembro del Partido Comunista, como antifranquista en la Dirección General de Seguridad en Madrid. Porque el policía malo, que era un policía que luego se hizo muy famoso, y ya sabes que siempre hay en los interrogatorios un policía malo y otro policía bueno, que juegan esa dialéctica, ¿no? Bueno, el policía malo, que era un personaje interesantísimo, dostoyevskiano, al que luego describo con bastante detenimiento en mi último libro, Galgo Corredor, esa persona entra sábado, 1 de la tarde, en el despacho de la Dirección General de Seguridad de Madrid, de la Brigada Político-Social, en el que 2 policías, 2 inspectores estaban pasando a limpio, con una desvencijada máquina de escribir, un armatoste en mi declaración, se coloca detrás del hombro de uno de estos policías, lee esa declaración por encima, se agarra un enfado imponente, saca el papel del carro de la máquina de escribir, lo rompe en 4 pedazos, se lo tira a la cara al policía y dice: eres gilipollas. Este niñato, hablando de mí, os está tomando el pelo. Declaración nueva inmediatamente. Y se viene hacia mí. Yo estaba allí sentadito en una silla, en fin, todo modosito y todo bueno, se viene hacia mí hecho un basilisco, y me dice: tú estás aquí porque eres un resentido, porque matamos a tu padre. Y yo me quedo lívido,
porque me entero en ese momento, detenido yo por antifranquista, de que habían sido los antifranquistas y no los franquistas, como yo pensaba, los que habían matado a mi padre, ¿no? Y bueno, en aquel momento surge el chispazo, me doy cuenta de que yo tengo que escribir ese libro. Es un momento de tragedia griega, es un momento de anagnórisis, es un momento de catarsis, ¿no? Porque para saber quién soy yo, necesito saber cómo fue mi padre y cómo pasó aquello. Pero la vida me distrae, Luis. Es decir, en ese momento tengo 19 años recién cumplidos. No voy a la cárcel, las aventuras, las guerras antifranquistas, las chicas, los viajes, en fin, etcétera. La vida me va distrayendo y tienen que pasar muchos años, casi 50, para que yo efectivamente me ponga a la tarea, cuando yo era muy difícil reconstruir el crimen, porque todo se había borrado, porque los testigos del crimen o los cómplices habían muerto, porque los papeles también habían desaparecido, me pongo a escribir ese libro y eso es lo que me conduce a hablar con Jodorowsky para enfrentarme a mi padre. Y entonces a lo que iba. En ese momento de cuando yo estoy meciéndome, llevo ya, en fin, un par de horas meciéndome en la mecedora de Jodorowsky, hablando con, en fin, con mi abuelo, con mi madre, etcétera, en un determinado momento Jodorowsky me pregunta, bueno, ¿y cómo ves a tu padre? Y yo le digo lo que te voy a decir ahora. Bueno, yo, como yo quería ser escritor y quería ser periodista, y yo sabía que mi padre era el periodista más brillante de su generación, con 27 años lo tenía todo por delante, habría llegado a ser el ciudadano Kane del periodismo español, y yo de niño, de adolescente, en fin, de aprendiz de escritor, siempre soñaba con ser como Hemingway. Entonces pensaba, bueno, pues si mi padre hubiera vivido, yo en lugar de, en fin, de buscarme afanosamente la vida como escritor y como periodista, hubiera entrado desde la adolescencia por la puerta grande y a los 18 años hubiera sido como Hemingway, no sé, cazando leopardos en el Kilimanjaro, ¿no? Entonces, yo pensaba eso. Y entonces Jodorowsky me interrumpe cuando yo le cuento esto y me dice, pero vamos a ver, Fernando, habría sido el ciudadano Kane, quizá. ¿Tú cómo te prefieres? ¿Como ciudadano Kane o como eres ahora, yo, en estos momentos, en el momento en que estaba hablando con Jodorowsky? Claro, yo me quedo como si me hubiera pegado un puñetazo en el plexo solar. Casi, casi me falta la respiración y le digo, hombre, lo pienso y digo, hombre, me prefiero como soy, me prefiero el que he llegado a ser, ¿no? Y dice, ¿ves? Tu padre muere porque se inmola porque si hubiera vivido con su brillantez, con su éxito, con su condición de ciudadano Kane, por así decir, te habría aplastado a ti y hubiera condicionado tu existencia. Y con su gesto de inmolación, yéndose hacia el sur, a ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Melilla el 18 de julio de 1936, te permite que tú llegues a ser quien eres, ¿no? Entonces, claro, fue un momento extraordinario para mí, ¿no? Y luego siguió, siguió porque estábamos hablando de la obra literaria de Jodorowsky y bueno, además de la danza de la realidad, hombre, su segunda gran obra es el gran libro del tarot, que es otra de sus instrumentos de indagación psicológica. Y me imagino que vamos a hablar del tarot, ¿no? Bueno, Claro. en el tarot, bueno, hablemos de él. Venga, que estoy hablando demasiado y te quito a ti la palabra, Luis. No, no, Fernando, nada Pregúntame. más iba a mencionar que aquí tengo también La Vía del Tarot, que también es una obra que le tomó bastante tiempo y que lo hace con su exmujer, con Marian Costa. Y bueno, antes de retomar lo del tarot o de hablar del tarot, me gustaría preguntarte qué opinas del cine de Jodorowsky, Fernando. ¿Crees que es tan buen cineasta como poeta, como escritor? Bueno, a mí me gusta extraordinariamente el cine de Jodorowsky y no solo a mí, a muchísima gente. Verdaderamente yo, por ejemplo, viviendo yo en Tokio, cine hecho en lengua española, prácticamente me he encontrado con muy poquitos directores, muy poquitos. No llega a Japón, o por lo menos no llegaba en aquellos años el cine español y menos aún el cine de países iberoamericanos, ¿no? Y sin embargo, uno de los pocos cineastas que estaba en los videoclubs. Ahora ya no hay videoclubs, en aquella época se lo sabía, eran todas las películas de Dostoyevsky, digo, estaré yo bueno, de Jodorowsky. El cine de Jodorowsky verdaderamente es uno de los pocos cines, a pesar de ser muy minoritario, pero uno de los, en fin, de las tareas cinematográficas más prestigiosas de la historia del cine, que ha llegado a todos los lugares de la Tierra. Naturalmente es un cineasta de culto, son pocas personas las que han visto las películas de Dostoyevsky, y dale con Dostoyevsky, puñeta. Jodorowsky es una sombra que gravita, creo yo, sobre todo los escritores, ¿no? Bueno, y entonces, como te digo, a mí las películas de Jodorowsky, que no de Dostoyevsky, me gustan muchísimo, algunas más que otras. Y la que más me gusta, quizás seguramente, es una de las que a lo mejor no está considerada como una de sus mejores obras, que es El Topo. Porque es que además en El Topo, por lo pronto el cine de Jodorowsky tiene una belleza plástica extraordinaria.
se ve que él es un artista que toca en todos los registros del arte y compone las imágenes, los colores, los trajes, lo cuida todo muchísimo. Entonces te deslumbra, verdaderamente el cine fundamentalmente entra por los ojos, a través de los ojos llega a todo lo demás, pero entra por los ojos, ¿no? A diferencia de la literatura, que bueno, también la lees con los ojos, pero va a parar directamente a zonas más recónditas de la vista. El cine te entra por los ojos. Entonces el cine de Jodorowsky es tan extraordinariamente plástico, tan extraordinariamente hermoso, que te entra inmediatamente como un fogonazo, como un puñetazo por los ojos. Y luego, aparte de eso, claro, es un cine terapéutico, es un cine psicológico, es un cine que está metiendo el dedo en el ojo, vaya, el dedo en la llaga, en fin, de lo que es la condición humana, sus traumas, sus secretos, en fin, todo esto. Entonces a mí me gusta muchísimo y como te digo, la que más me gusta es el topo y la danza de la realidad, que es una de sus, yo creo que es la penúltima, porque él ahora dice, yo la última vez que lo vi a Jodorowsky me decía, mira Fernando, yo ya no soy escritor, yo ya no soy tarotólogo, yo ya no soy autor de cómics, aunque sigo escribiendo cómics para ganarme la vida, ¿no? Yo soy fundamentalmente un cineasta, que ha sido mi sueño siempre, porque él efectivamente ha estado, en fin, dando vueltas como una abeja alrededor de una flor, alrededor del cine, a veces con éxito, es decir, a veces consiguiendo llegar a puerto y a veces sin conseguirlo, como en el caso de la célebre película Dune, ¿no? Duna, ¿no? Que él fue quien hizo los bocetos, quien hizo parte del guión, etcétera, y que luego llevaron a cabo otros cineastas, para él se le escapó de las manos, ¿no? Entonces, ahora, gracias en los últimos años, gracias al apoyo de, en fin, de un magnate francés, político socialista, millonario, propietario del club de fútbol Marsella o algo así, Bernard Tapie, que es un gran admirador de la obra de Jodorowsky, pues le ha financiado las últimas películas, ¿no? Que son películas muy costosas, porque claro, tarda mucho en rodar tal, y la danza de la realidad concretamente la pudo hacer gracias a la aportación de Bernard Tapie, que le decía, mira, yo ya sé que voy a perder dinero con esto, pero no me importa, a mí me sobra el dinero, yo tengo mucho dinero y esto es como quien compra una obra de arte, como quien compra un Leonardo. El Leonardo le va a costar miles de millones de euros, de dólares, de lo que sea, pero va a poderlo colgar en fin, en el despacho, en el comedor, en el salón de su casa. Entonces yo tus películas quiero hacer lo mismo que haría con un Leonardo, haber contribuido a financiarlas, a comprarlas y poder decir, he sido yo la persona gracias a la cual se ha hecho esa película. Entonces La danza de la realidad realmente es una película extraordinaria, difícil, porque es muy psicoanalítica y donde traslada un lenguaje cinematográfico, a un lenguaje plástico, a un lenguaje de formas, de movimientos, de colores, precisamente todo eso que está en La danza de la realidad, de la cual hablamos antes. Algo que se me hace muy interesante de Jodorowsky, Fernando, es que siempre estuvo buscando de alguna manera el despertar la iluminación por medio bueno, su contacto con el budismo, con un monje que conoció en México, E.J. Cata, por medio del arte, del cine, pero realmente lo que lo despierta, según Jodorowsky, es la muerte de su hijo en los años 90, de su hijo Teo. ¿Tú crees que una persona necesita vivir algo así de fuerte para despertar realmente? Bueno, yo creo que en la vida hay lo que se llama momentos estelares. Igual que hay momentos estelares en la historia universal, un concepto magníficamente reflejado por Stefan Zweig en su libro precisamente Momentos estelares de la humanidad, los hay también en cada vida. Entonces, indudable, y especialmente eso vale para un artista. Y especialmente eso vale para un artista como lo es Jodorowsky, que lo que está buscando es algo que buscan muchas personas y que buscan casi todos los artistas, que es el nos de te ipsum, el conocerte a ti mismo, el saber quién eres, ¿no? Entonces, efectivamente, hay, pues, es una especie, averiguar quién eres es una especie de vía crucis. Hay estaciones, en el vía crucis hay 14 estaciones, que si la caída de Cristo, que si el paño de la Verónica, que si el pañuelo con el que enjugan su sudor, etcétera, si los insultos de la muchedumbre, es decir, hay una serie de pasos. Todos esos pasos son dolorosos, son conflictivos, tienen una poderosa carga emocional y son precisamente los que te ayudan a enfrentarte directamente con la realidad, con tu realidad, los que te abren las compuertas de ti mismo. Entonces yo creo que en toda vida, desde luego en la mía también lo he sabido, en la de Jodorowsky está clarísimo, porque su cine y gran parte de su literatura trata de eso, ha habido esa serie de diques
que se abrían y que torrencialmente inundaban su corazón, inundaban su alma, y le permitían ir averiguando cuáles eran las estaciones de su vía crucis particular. Entonces, efectivamente, claro, la muerte de un hijo, yo afortunadamente yo no he vivido la muerte de un hijo, pero es algo tan contra natura, es casi una especie de milagro al revés, porque ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que sucede en contra de las leyes de la naturaleza, de la física, de la química, ¿no? Bueno, pues la muerte de un hijo es también, no sé, cronológicamente, vitalmente, algo muy poco natural, algo muy raro, ¿no? Algo muy excéntrico, algo muy extravagante y que debe descargar, en fin, debe ser como un electroshock en la vida de cualquier persona. Y efectivamente eso marcó muchísimo a Jodorowsky y lo dejó en dique seco durante mucho tiempo, que no le salía nada, que estaba seco, ¿no? Pero bueno, también los escritores saben que en los periodos de fertilidad, igual que en la geografía, van precedidos por periodos de sequía, ¿no? En lo que se llama el estiaje, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, efectivamente quedó muy marcado y para él han sido, claro, ha tenido bastantes hijos, como los he tenido yo también, y muy a menudo de madres diferentes y de madres con las cuales, bueno, pues no siempre las relaciones terminaron de una manera amistosa, de una manera apacible, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro, para una persona además que cree que donde mejor canta un pájaro es en el árbol genealógico, pues la relación con sus hijos, también con los hijos que tiene, que le siguen vivos, por ejemplo, el cantante, y en fin, y Cristóbal, que sigue exactamente sus mismos pasos de elaboración psicomágica, bueno, pues todo eso ha sido importantísimo para él, las mujeres y los hijos, es decir, su árbol genealógico en definitiva y su padre, con el cual estuvo mucho tiempo en conflicto y con el cual luego poco a poco se reconcilió, entre otras cosas porque Jodorowsky está convencido de que va a vivir 100 años, está convencido de que va a vivir 100 años y bueno, va camino de ello porque tiene ya pues prácticamente 90, tiene 8 más que yo tengo 80, voy a cumplir 84, o sea, no, Jodorowsky supera ya los 90, ¿no? Y su padre vivió 100 años, ¿no? Y tuvo con él siempre, bueno, pues una relación que está también presente en la danza de la realidad, muy conflictiva, y luego poco a poco, como suele suceder, bueno, al final acabas reconciliándote con tu padre, porque reconciliarte con tu padre es reconciliarte contigo mismo, ¿no? Entonces, claro, todo esto está muy presente en lo de la muerte de su hijo y en esos momentos estelares de su propia vida a los que estamos aludiendo. Fernando, en la emisión pasada hablábamos de Eduardo Aute y hablábamos de que era una especie de hombre renacentista. Yo creo que Jodorowsky también sería una especie de hombre renacentista, haber tocado prácticamente casi todas las disciplinas del arte, el cine, el teatro, la poesía, la literatura, bueno, y saliéndose del arte con el psicoanálisis, bueno, el tarot. ¿Lo considerarías un hombre renacentista, Fernando? Bueno, sin duda alguna. Es decir, las Claro. dos personas más renacentistas que yo he conocido en mi vida y con las dos he entablado estrecha amistad son precisamente Eduardo Aute, que era poeta, que era escritor, que era cantante, que era cantautor de sus propias letras también, que era pintor, que era cineasta, una vez más, es decir, tocaba prácticamente, en fin, todos los registros posibles de la expresión artística. Con Jodorowsky pasa exactamente lo mismo, y en todo lo que hacen dejan su huella, dejan la impronta de su poderosa personalidad y tienen un registro amplísimo. En fin, hay grandes artistas que solo sirven para una cosa, que solo sirven para pintar o para componer música. Hay infinidad de grandes escritores que solo escriben un libro y luego a lo mejor van repitiendo siempre el mismo libro o no vuelven a escribir nunca más. Bueno, el caso paradigmático es Rimbaud, que a muy corta edad escribe sus extraordinarios poemas y luego deja de escribir ya prácticamente durante el resto de su vida hasta que muere todavía joven, en fin, después de su gran aventura africana. Bueno, pues no, Jodorowsky es exuberante, Jodorowsky es como un árbol centenario, en fin, es como uno de estos, es como una secuoya, ¿no? Que da mucha sombra, que lo abarca todo, cuyas ramas se extienden en todas las direcciones de la rosa de los vientos. Eduardo Aute también lo era, y no es seguramente una casualidad que yo, precisamente con estas dos personas, haya trabado una amistad muy estrecha. Y Fernando, bueno, tanto Jodorowsky como tú han alcanzado una edad a la que pocas personas llegan, sobre todo tan lúcidos y tan llenos de vida. ¿Y a qué se debe esto, Fernando? Y bueno, ambos han tenido también parejas mucho menores. ¿Esto también influye a esta vitalidad y a esta lucidez? Bueno, sin duda alguna, Luis. Efectivamente, bueno, por lo pronto, si eres una persona vital, eso te lleva, y eres una persona además, que vas tocando distintos palos y que vas saltando de país en país, pues naturalmente vas saltando también de relación romántica en relación romántica, vas saltando de mujer en mujer, inevitablemente. Ya se sabe que los grandes amores, bueno, algunos terminan en matrimonio, martirimonio lo llamo yo, y otros no terminan en matrimonio y se disuelven antes, pero incluso los que terminan en matrimonio, el amor romántico se desvanece también en el famoso tedio conyugal,
en la rutina, en el día a día del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en muchas ocasiones, si eres una persona inquieta, si eres una persona extravagante, excéntrica, si eres una persona genialoide, en el mejor sentido de la palabra, pues acabas rompiendo con esa mujer y encuentras otra mujer. Encuentras otra mujer porque tu vida es una vida de saltimbanqui, tu vida es una vida de saltamontes. Quiere decir que si tú fueras, no sé, un notario, un registrador de la propiedad, un empleado de banco, en fin, o un labrador que cultiva siempre su cosecha, en fin, su pequeña parcela de tierra, no vas a conocer a otra mujer. Es muy poco probable que conozcas a otra mujer joven, a otra mujer mucho más joven que tú. Pero si tú eres, pues eso, eres autor o actor de teatro, o eres periodista y eres corresponsal de guerra, y haces cine y escribes poesía, y te vas a México, y de México te vas a Chile, y de Chile te vas a París, y de París te vas por aquí y por allá, o te vas a la guerra de Vietnam, como fue mi caso, por citar solo un ejemplo, pues naturalmente vas conociendo al hilo de esa existencia, que es una existencia estrambótica para el común de los mortales, vas conociendo a otras mujeres, a otras tentaciones. Y naturalmente esas mujeres que son más jóvenes que tú te llenan de vida, marcan un ritmo. Mira, yo recuerdo en el libro este Galgo Corredor, el último, hay un pasaje que a mí, en fin, un pasaje que yo viví cuando tenía 18 años, y que lo cuento con mucho detalle en el libro. No es más que una anécdota aparentemente sin importancia, pero yo aprendí bastante de ella y por eso la recreo en este libro. Y es, yo a los 18 años llego a la Facultad de Letras, y allí conozco a una persona de Mérida, esta ciudad de la Extremadura española, donde hay un gran teatro romano y, en fin, y muchísimos vestigios de la época de la cultura y de la civilización romana, ¿no? Y entonces este chico estaba, en fin, había nacido a la sombra del imponente teatro romano de Mérida y había desarrollado una vocación teatral arrolladora. Y aunque los dos teníamos 18 años, lo conocí prácticamente cuando yo llego a la Facultad de Letras, me dice, vamos a montar obras clásicas en el Teatro Romano de Mérida, pero éramos dos chiquillos de 18 años, pero efectivamente nos pusimos en marcha y llegamos a montar, sobre todo él, porque yo fui poco a poco degradado en aquella aventura, pero sobre todo él llegó a montar la Medea y las nubes, la Medea de Eurípides y las nubes de Aristófanes, aproximadamente un año después. Pero inicialmente nos dice, vámonos a Mérida, vámonos a mi ciudad, allí vivimos en casa de mi familia, tú estarás alojado con nosotros y vamos a estudiar todo aquello, el teatro romano, como esta, y efectivamente, allá que me fui con él, y provisto de un metro, yo iba incluso al Teatro Romano de Mérida, a medir la escena, la fosa, los graderíos, etcétera, soñando ya con que iba a dirigir yo aquellas grandes obras. Bueno, este era hijo de una familia de terratenientes de Extremadura, en fin, que tenían pues muchos campos, tenían ganado, tenían terrenos, tal, y me invitó un día a ir a una de sus fincas y a montar a caballo. Para mí, montar a caballo en aquella época, yo era un niñito de un barrio, del barrio de Salamanca de Madrid, bueno, un caballo era como un centauro, era un animal mitológico. Yo nunca había visto un caballo y menos aún lo había montado. Entonces dije, hombre, fantástico. Y efectivamente nos fuimos a esa finca y yo por primera vez en mi vida monté a caballo y me sentía como John Wayne. Fue un momento estelar también de mi existencia. Y entonces recuerdo que había en la cuadra de su familia, había una yegua briosa, joven, y un caballo, en fin, ya de más edad, en fin, más sentado, en fin, que galopaba más despacio que la yegua era muy briosa, ¿no? Y entonces Sausol, que sabía montar a caballo, me dijo a mí que no sabía montar a caballo, que nunca me había subido a una silla, me dijo, bueno, es mejor que te subas al caballo porque la yegua va a resultar demasiado briosa para ti, demasiado rápida, mejor para ti el caballo. Bueno, muy bien, me subí al caballo y nada más salir de la cuadra, bueno, la yegua intentó colocarse delante del caballo, pero el caballo, que era macho, no podía consentir que la hembra de la yegua fuera delante de él. Y entonces la yegua cabalgaba muy rápido, y el caballo más. De tal manera que yo iba siempre a caballo delante de la yegua. Bueno, la cosa, yo ya perdí las riendas, me agarré al pomo de la silla, vamos, rezaba el Padre, llegar hasta rezar un Padre Nuestro. Imagínate, a pesar de que yo en aquella época era ateo, ¿no? Yo luego dejé de serlo, pero bueno, entonces, bueno, incluso nos saltamos un río, con la yegua siempre galopando detrás del caballo, yo agarrado ahí al cuello del caballo, ¡wow! Nos encontramos con un río, saltó por encima del río, y afortunadamente llegamos a un pueblo y el caballo misteriosamente se paró en la plaza del pueblo y allí pude recuperar la tranquilidad y la yegua siempre detrás. Bueno, yo en aquel momento, claro, me di cuenta de eso por lo que tú me estás preguntando, de que aquella yegua joven estaba llena de vida y por lo tanto obligaba en fin, al macho, al caballo ya mayor, a marcar el ritmo que le marcaba esa yegua. Bueno, pues entonces para un hombre ya mayor conocer a una chica más joven, enamorarse de ella, esa vitalidad, ese mayor ritmo, esa mayor galopada que tiene esa chica respecto a la suya, que duda cabe de que le está llenando de vida. Tú fíjate que, por ejemplo, Gandhi, bueno, sabes que Gandhi, nada menos que Gandhi, dormía siempre
de una manera al parecer casta, es decir, no había sexo en absoluto, ¿no? Pero dormía siempre en compañía de una o dos sobrinitas muy jovencitas, casi casi niñas que tenía, ¿no? Y a eso atribuía a Gandhi que también vivió muchísimos años y vivió siempre lúcido, lleno de energía, lleno de vitalidad y no murió en definitiva por extinción de la vida, sino que murió en un atentado, lo atribuía en gran parte a ese contacto osmótico de piel contra piel de su vitalidad ya decreciente con la creciente, progresiva vitalidad de sus sobrinitas. Y Y bueno, es Fernando, que duda que tú lo sabes que claro, que mi novia actual tiene 27 años. Caramba, yo creo que esto es de récord, ¿eh? Porque es que le llevo según el mes del año, 6 meses al año le llevo 57 años y otros 6 meses le llevo 58. Bueno, es una barbaridad, es de Guinness, ¿no? Y qué duda cabe, bueno, de que el contacto con esta chica, que además es escritora, que además es periodista y que además tú la conoces, es estrecha colaboradora mía, me obliga a un poco, en fin, a seguir este ritmo de 27 años a pesar de tener ya 84, como quien dice, sí, sin duda alguna. Es uno de los secretos de la vitalidad de Jodorowsky, de mi propia vitalidad. Y bueno, no así de la de Aute, porque Aute en cambio ha sido siempre fiel a una mujer, bueno, fiel, relativamente fiel, ¿eh? Con toda clase de aventurillas, porque imagínate un cantante de éxito, la cantidad de aventurillas que puede tener en sus conciertos, pero vamos, ha permanecido siempre como relación conyugal con la misma mujer. Fernando, algo que se me hace muy interesante de la filosofía de Jodorowsky en cuanto al arte es que para él, si el arte no cura, no sirve para nada. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿El arte debe de curar de alguna forma o no necesariamente? Bueno, eso, en fin, va en gustos, es una decisión personal. Efectivamente, Jodorowsky dice que vivimos en un mundo enfermo, yo eso también lo creo, y no enfermo solo de coronavirus, ya estaba enfermo, psicológicamente enfermo, antes de que llegase la pandemia, y entonces en cuanto tal se siente moralmente obligado, dice que el arte en un mundo enfermo solo tiene sentido para intentar curar, sanar a la sociedad, sanar a los espectadores, a los lectores, a los oyentes, a quienes sea. Entonces, efectivamente, todo el arte de Jodorowsky, también cuando practicaba los happenings, lo que intentaba era sanar a las personas que lo seguían, ¿no? Es una actitud respetabilísima, y que otros, en cambio, otros autores que trabajan el arte, por así decir, no persiguen ese mismo objetivo. En el caso de Jodorowsky, sin duda alguna, si me lo preguntas a mí, bueno, yo te diré que bueno, que me parece bien esta actitud de Jodorowsky, que la entiendo y que a veces la comparto y a veces no. Yo tengo obras que no pretenden ser terapéuticas, que no pretenden, hombre, siempre intentas por lo pronto entender el mundo, siempre intentas entenderte a ti. Eso sí, el arte es siempre terapéutico en lo relativo a uno mismo, en lo relativo al artista, eso sin duda alguna, ¿no? Pero en cambio en lo relativo a las otras personas puede serlo o puede no serlo. A veces es más ligero, a veces es un entretenimiento, a veces es un inductor del éxtasis, del arrobo, tal, pero en otras ocasiones efectivamente es una terapia. Yo concretamente, en mi caso, hombre, hay 3 libros que son claramente terapéuticos. Uno es Muertes Paralelas, el de mi padre, que ya he mencionado antes. Otro es Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, que es una especie de autobiografía no imaginaria como la de Jodorowsky, sino sanitaria, y los otros son, bueno, pues, en fin, los libros en los cuales yo intento, los libros autobiográficos en los que intento reproducir lo que fue mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi madurez y cómo poco a poco fui entendiendo quién era yo y lo que es la vida. Bueno, ahí indudablemente hay una terapia, sí. O sea que algunos de mis libros sí son terapéuticos y en cambio otros no. Los de Jodorowsky lo son en todos los casos. Bueno, Fernando, ya me respondiste la siguiente pregunta que precisamente iba para eso de que si tú consideras algunas de tus obras como curativas, lo cual ya respondiste. Y bueno, vamos a saltar al tarot y me gustaría saber cuál es Ah, tu... bueno, oye, por cierto, no, es que se me había olvidado. La más Sí, terapéutica de todas, por lo menos intencionalmente, de todos mis libros es El Sendero de la Mano Izquierda. claro. Ahí sí, ahí elaboro un código de conducta en forma de ciento y pico aforismos explicados, ¿no? Con los cuales efectivamente intento ayudar a la gente a moverse por este mundo enfermo. Sí, es el más terapéutico de mis libros y Shangri-La, porque claro, Shangri-La es que hablo de medicina, es que hablo de terapias muy concretas, no solo psicológicas, sino también fisiológicas, ¿no? Pero te he interrumpido. Así es, Fernando. No, a lo que iba es, entrando un poquito al tema del tarot, me gustaría saber cuál es tu opinión personal del tarot y si crees que el tarot es una prueba de esta sincronicidad de la que hablábamos en cuanto a que las cartas que saques en ese momento son las que te corresponden. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Cuál es tu opinión Bueno, al respecto? el tarot es un lenguaje de símbolos.
Es claro. en un lenguaje de arquetipos. Y todos sabemos perfectamente cómo, ya desde la tragedia griega, pero bueno, en concreto desde el nacimiento del psicoanálisis, con Freud, con Jung, con Adler, con Otto Frank, con tantos otros, el psicoanálisis cura a través del manejo de los símbolos. Es decir, sobre todo a través del manejo de esos símbolos del inconsciente, a veces del inconsciente individual o del inconsciente colectivo, que son los arquetipos. Entonces, todas las figuras del tarot son figuras arquetípicas. Por lo tanto, son figuras en las cuales se manifiesta lo más profundo de nuestro inconsciente. Desde ese punto de vista, naturalmente que son terapéuticas. Entonces, el libro del tarot, el manejo del tarot que hace Jodorowsky es un manejo siempre terapéutico. Es decir, de hecho, él psicoanaliza. Por supuesto que el tarot no sirve, y menos aún en manos de Jodorowsky, no sirve para adivinar el futuro. No describe el futuro, describe el presente. Es decir, a través de el análisis de esos símbolos, de esos arquetipos del inconsciente que van apareciendo delante de la persona tarotizada es la misma que ha formulado una pregunta, porque el tarot responde siempre a una pregunta, como el I Ching, un libro que también ha tenido muchísima influencia sobre Jodorowsky, ¿no? Como la tuvo sobre Jung. El I Ching tienes que formularle una pregunta. El I Ching es un oráculo, pero no un oráculo que te cuente si vas a ganar en la lotería o si te van a dar el premio Nobel de Literatura. Es un instrumento para averiguar si en una determinada situación, en un determinado momento sincrónico de tu vida, tú tienes que actuar de tal manera o de tal otra. Bueno, eso es lo que hace el tarot manejado por Jodorowsky. Y vamos, yo además, yo he echado en bastantes ocasiones, me ha echado, mejor dicho, bueno, me ha echado no, porque el tarot se lo autoecha uno, a uno mismo, es uno mismo el que baraja, el que saca las cartas, el que le va dando la vuelta y Jodorowsky lo único que hace es ayudarte a interpretarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si te conté el otro día en alguna conversación anterior cómo a raíz de la aparición del libro del tarot de Jodorowsky, en el cual estuvo trabajando media vida, décadas enteras, porque él reconstruyó efectivamente en colaboración con una familia francesa, reconstruyó todo lo que fue el famoso tarot de Marsella, que es seguramente el más auténtico de todos los tarots que existen, porque hay muchos en las distintas culturas, ¿no? Entonces, cuando salió ese libro, yo le hice una vez más, igual que lo había hecho con la danza de la realidad, le hice 2 entrevistas enteras, largas, ya no en el programa Negro sobre Blanco, sino en el programa Las Noches Blancas que yo hacía en Telemadrid. La primera entrevista fue con él y con Marian Costa, que era su mujer en aquel momento, su compañera en aquel momento, y que era también la coautora de aquel libro. Entonces los entrevisté a los dos sobre el libro, sobre el tarot, sobre la historia del tarot, sobre lo que significaba el tarot, etcétera, etcétera. Y luego le propuse, Alejandro, vamos a echar el tarot a 6 escritores. ¿Estás de acuerdo? Vienen aquí, yo te los traigo, formulan una pregunta, sacan los naipes de la baraja correspondiente y hacéis esto en público, en televisión. Dije, pues muy bien. Entonces invité a 6 escritores. Invité a Antonio Gala, invité a Joaquín Sabina, invité a Espido Freire, invité a Luis Alberto de Cuenca, 6 escritores, y luego dijo, les fue echando el tarot a todos ellos, fue muy interesante la experiencia, y luego, al final, cosa que él no sabía, le dijo, bueno, hay una sorpresa, Alejandro, hay un 7º escritor, al que también le vas a echar el tarot, ahora aquí en directo, frente a televisión, y ese escritor soy yo. Y entonces, efectivamente, me echó el tarot, y allí lo que sucedió era algo, en fin, que corroboraba por completo lo que me había pasado cuando hice con él la experiencia del árbol genealógico en la isla de Formentera que te he contado hace unos momentos, ¿no? Saqué las cartas, etcétera, tal, y para sí, la pregunta que yo iba a formular era la pregunta, yo ya estaba en antecedentes sobre ella, pero los espectadores no, la pregunta de, mi padre, cuando se fue corriendo hacia el sur al producirse el alzamiento nacional el 18 de julio de 1936, lo hizo para que yo llegara a ser el que soy? Esta era la pregunta, pero naturalmente tenía que contextualizarla un poco para que los espectadores que no estaban en antecedentes de todo esto que ya te he contado antes supieran por qué hacía esa pregunta. Y entonces, cuando yo formulo la pregunta, me equivoco, incurro en un lapsus lingüe. Digo, bueno, cuento como mi padre el 18 de julio, en fin, a las 8 de la mañana, se fue con un taxi aparcado delante de casa, con mi madre, conmigo encinta de mí, maldiciéndolo, increpándolo desde el mirador, diciendo, estás loco, quien ama el peligro perecerá en él, no conocerás nunca a tu hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuento esta escena, ¿no? Y entonces me equivoco. Al contarlo, digo, yo quería decir, y yo me quedo atrapado en el vientre de mi madre. Pero me equivoco. Y digo, igual que ahora he confundido a Dostoyevsky con Jodorowsky, me equivoco y digo, y me quedo atrapado en el vientre de mi padre.
Claro, esto era un absurdo. Inmediatamente me doy cuenta, digo, no, ¿qué diablos? Que me quedo atrapado en el vientre de mi madre, no de mi padre. Entonces Jodorowsky suavemente me interrumpe y me dice, ¿ves, Fernando? Has incurrido en un lapsus lingüe. Precisamente Freud, no Jung en este caso, había estudiado muy a fondo cómo en los lapsus lingüe se está manifestando siempre un problema interior, un problema de tu subconsciente. Dijo tú que siempre, en fin, que hablas muy bien, que todos admiramos tu manera de hablar, tu clara dicción castellana, lo bien que construyes, la sintaxis de tus frases, etcétera, etcétera. Has dicho el vientre de tu padre. ¿Por qué? Porque tú, me dice, has nacido dos veces. Naces una primera vez del vientre de tu madre, pero en realidad es tu padre quien te alumbra, porque es el que te permite, inmolándose, yéndose hacia el sur, es el que te permite que tú vayas a llegar a ser el que efectivamente eres. Y entonces yo me quedo muy impresionado, porque el protagonista del Camino del Corazón y de la Prueba del Laberinto, de esas dos novelas autobiográficas, no se llama Fernando, se llama Dionisio, y Dionisio en la mitología griega, Dionisos es el dios nacido dos veces, ¿no? Con lo cual, una vez más se manifiesta la sincronía, la sincronicidad. Eso que no solo Jung llamaba así, sino que Stanislas Grof, otro gran psiquiatra, muy en línea transpersonal, muy en línea junguiana, llamaba situaciones de emergencia espiritual. Efectivamente, cuando tú estás ante una sincronía, se produce en ti una situación de emergencia espiritual. A mí se me hace muy interesante, Fernando, cómo usa Jodorowsky el tarot, precisamente como dices, para ver el presente y como un instrumento de psicoanálisis, como Bueno, un... fíjate, perdona, Sí. porque tú fíjate, espera, es que añado algo, porque es que igual que Jung lo llamaba sincronicidad, y igual que Stanislas Grof lo llama situaciones de emergencia espiritual, yo en otro libro mío muy psicoanalítico que se llama La del alba sería, Mis encuentros con lo invisible, lo llamo fenómenos de convergencia, que es algo que tiene, en fin, más o menos expresa lo mismo que expresaba con la sincronicidad Jung. Perdona, te he interrumpido una vez más. No, Fernando. Eh, decía que se me hace muy interesante cómo Jodorowsky usa el tarot como un instrumento de psicoanálisis, como tú mismo mencionas, no para ver el futuro, sino para ver el presente como una especie de test de Roche. Y bueno, me gustaría preguntarte si hay algún personaje de los 22 arcanos mayores con el que tú te identifiques más. Bueno, Luis, esa pregunta no se puede formular. Esa pregunta, si Jodorowsky estuviera aquí en lugar de estar yo, te diría, no. A eso no se puede responder, porque eso, en fin, contraviene precisamente lo que es la teoría general del tarot. El tarot está describiéndote una situación personal tuya en un determinado momento y por lo tanto no puede haber personajes favoritos. Todos pueden ser favoritos y dejar de serlo, es decir, todos pueden ser más significativos o menos en un determinado momento. Para responder a esa pregunta tendrías que echarme el tarot, y entonces yo te diría ahora, aquí, pero a lo mejor ayer ya no sería ese y mañana tampoco será. Así que no puedo responder a esa pregunta. Sí, bueno, con lo que mencionas, dice Jodorowsky que el tarot es como una orquesta sinfónica, ¿verdad? Donde todas las cartas tienen la misma importancia y, es decir, y todas Claro, pero en la que hay repercuten. notas dominantes, como lo hay Claro, efectivamente en las orquestas sinfónicas, ¿no? Y hay un leitmotiv y hay un ritornelo, que de repente suena más veces y con más intensidad que los otros, ¿no? Y es lo que va, en fin, levantando la cúspide del edificio, pero sí, es muy parecido a una orquesta, efectivamente, hay que saber tocar todas las cartas del tarot. claro. Bueno, todas no, hay que saber tocar las que tú has utilizado, que no son todas, como sabes, que son 7, me parece, ¿no? 6 y una más. Y Fernando, ya para ir terminando esta charla, Yo lo tengo aquí en la habitación en la que te estoy hablando, desde Castilfrío, el Villorro Soriano, al otro lado de esta pared que tú no puedes ver ahora, pero que está ahí, tengo la reproducción en cerámica de Manises, en la provincia de Valencia, de todas las figuras del tarot de Marsella, que son preciosas, no te puedes imaginar lo bonitas que son. me Pues si ahora parece me que, levantara y cogiera en fin, el ordenador y lo llevara allí, verías todo el tarot puesto allí. me parece que lo he visto en algunas de las entrevistas que te han hecho de Sí, tu biblioteca de Soria. seguro, ahí está. Y ya para ir terminando esta charla, Fernando, me gustaría entrar un poquito en el tema de la psicomagia. ¿Qué opinas tú de la psicomagia y si es posible curar el inconsciente mediante actos irracionales? Bueno, es la tercera gran herramienta de Jodorowsky. La primera herramienta ya hemos hablado, el árbol genealógico. La segunda herramienta ya hemos hablado, el tarot. Y la tercera herramienta es la psicomagia. La psicomagia es algo que viene directamente del surrealismo. Viene por vía lírica, viene por vía poética, efectivamente, y que coincide con las otras dos. La psicomagia, tú tienes un problema. Y el problema oculta siempre algo.
El problema es algo que se ha generado dentro de ti. Tú crees que se ha generado a lo mejor fuera de ti, pero no, en realidad el problema no está fuera de ti, porque un problema que está fuera de ti no es un problema tuyo. El problema tuyo es cómo eso que aparentemente está fuera de ti ha generado en ti, en tu conciencia, en tus recuerdos, en tu inconsciente, en tu subconsciente, ha generado un determinado impacto, una determinada impronta, una determinada huella. Y entonces de lo que se trata es de averiguar la causa. Es decir, esa impronta, esa huella, y en ese momento te curas. Es algo parecido. Bueno, ¿y cómo te curas? Te curas a través de un acto irracional, porque por vía de racionalidad no puedes llegar desde esa exterioridad hasta la interioridad. En cambio, en el momento en que quiebras esa coraza de racionalidad que nos anquilosa, que nos acogota, que nos arrincona, que nos oprime y aprisiona, en ese momento ¡buah!, surge el subconsciente y te curas. Es algo parecido, pasando, en fin, algo que es una devoción popular. No sé si, en fin, por ahí, por las tierras en las que tú te mueves, existe la creencia muy, muy popular, por ejemplo, en que si no encuentras algo, se te olvida dónde has dejado las llaves, dónde has dejado la cartera, dónde has dejado tal libro, y te esfuerzas, pero ¿dónde tendré la cabeza? ¿Qué he hecho? ¿Dónde habré dejado las gafas? Y empiezas a buscarlas por aquí y por allá. Dicen que si rezas 3 Padres Nuestros, las encuentras, es decir, recuerdas dónde las dejaste. Bueno, eso es lo mismo que hace la psicomagia, porque al rezar 3 Padres Nuestros es como quien reza el rosario. El rosario lo rezan los cristianos, el rosario lo rezan los budistas, el rosario lo rezan los musulmanes. Continuamente están todos ellos, sobre todo los musulmanes y sobre todo los budistas, pasando cuentas de, en fin, de un rosario entre las manos, ¿no? Porque eso es mecánico, eso es automático. Al hacer eso estás suspendiendo el raciocinio, estás haciendo algo que efectivamente es mecánico, que funciona solo, y en ese momento, al detener la actividad racional, emerge, te acuerdas de aquello que habías olvidado porque tu racionalidad te estaba impidiendo recordarlo. Bueno, pues es algo parecido a la psicomagia. Entonces, sí, claro, yo he asistido a muchos actos de psicomagia que ha realizado Jodorowsky, pues con personas muy próximas a mí, por ejemplo, con mi hijo mayor, por ejemplo, con mi hermana, por ejemplo, con una secretaria y medio novieta que yo tuve, que había sido violada y no lo recordaba, que había sido violada cuando era una niña por su maestra en el colegio con un puntero de esos que se utilizan para señalar las lecciones en la pizarra. Y no recordaba ese hecho, y ese hecho la tenía traumatizada y lo recordó gracias a un acto de psicomagia, ¿no? Bueno, cosas como estas yo se las he visto hacer a Jodorowsky y efectivamente no es magia. Es conocimiento del funcionamiento de la psique y de cómo el exceso de racionalidad nos conduce en muchas ocasiones a la ignorancia. Y Fernando, ¿tú has practicado algún acto de psicomagia recomendado por Jodorowsky o no? Sí, incluso, sí, por supuesto que he practicado actos de psicomagia. La verdad es que, bueno, yo no lo sabía, pero ya los practicaba antes, mucha gente lo hace, antes de conocer a Jodorowsky, ¿no? Efectivamente. Y en cierta ocasión, bueno, participé en un acto de psicomagia de Jodorowsky. Yo invité a Jodorowsky a un curso mío, de esos que dirigía. Dirigí durante muchos años en los cursos de la Complutense, en el Escorial. Vino allí Jodorowsky y se le acercó una chica que era frígida, que tenía enormes problemas de relación sexual, que no conseguía averiguar por qué, que estaba completamente bloqueada. Y entonces Jodorowsky le dijo, muy bien, yo te voy a someter a un acto de psicomagia, ven, y la citó en mi casa. Jodorowsky vivía en aquel momento en mi casa en Madrid, terminó el curso, Jodorowsky puso como condición, dijo, mira, esto es una situación delicada, porque es un tema delicado el que tú vas a exponer. Tú vas, en fin, tú vas a venir a una casa, te vas a encerrar con ella en una casa para que yo practique la psicomagia, y esto para que no haya el más mínimo equívoco, en fin, ni posibilidad alguna de una interpretación equívoca. Yo quiero que Fernando, yo esté presente como testigo, que pueda, en fin, certificar que allí efectivamente no se ha vulnerado nada. Entonces, efectivamente vino, y fue una escena, bueno, algún día la contaré en mis memorias. Yo sé que Jodorowsky es muy pudoroso respecto a este tipo de cosas y no le gusta que las cuente, y yo por lo tanto no te lo voy a contar. Pero vamos, fue una escena casi de novela gótica, aquella, efectivamente, en fin, con velas en la oscuridad, etcétera, etcétera, e incluso a través de ese acto de psicomagia que llevó a cabo con esta chica Jodorowsky, estaba también presente mi mujer, la madre de mi hijo aquel, la Naoko, la japonesa. Esta chica, unos meses después, reapareció en la vida de Jodorowsky y le dijo, efectivamente me curaste. Ya no soy frígida, ahora he encontrado a mi pareja, era una chica que era lesbiana, que se había dado cuenta de que era lesbiana gracias a aquel acto de psicomagia. Jodorowsky la curó. Seguramente, si analizáramos desde el prisma de la psicomagia las supuestas curaciones de Jesús de Nazaret,
en el Evangelio, nos daríamos cuenta de que en realidad Jesús lo que hacía era psicomagia. Lo que pasa es que, claro, se cuenta, bueno, no con la precisión psicoanalítica con la que te lo pueda yo contar ahora, la racionalidad, la irracionalidad, etcétera, pero era así, porque curaciones milagrosas no hay. Lo que cura es el subconsciente y probablemente Jesús sabía cómo se hacía eso. Fernando, y ya para terminar, ¿sigues teniendo contacto con Jodorowsky y por qué las personas que nos están viendo, nos están escuchando, deben de acercarse a la obra de Jodorowsky? Bueno, yo sigo teniendo contacto con Jodorowsky, mucho menos del que tuve durante 15 años aproximadamente. En los últimos 5 años he tenido poco contacto con él porque, chico, la vida nos va distanciando a todos, ¿no? Y además a menudo a medida que vas envejeciendo, y bueno, Jodorowsky qué duda cabe que ha ido envejeciendo, como he ido envejeciendo yo, bueno, pues las personas ya que vamos entrando en la ancianidad tendemos a retrotraernos, ¿no? Tendemos a quedarnos más bien, en fin, tranquilos, pasamos de lo dionisíaco a lo apolíneo, ¿no? En fin, y eso dificulta un poco, pues, en fin, antes nos veíamos, yo iba a París, él venía a Madrid, salíamos a cenar juntos, etcétera, y eso lo hacemos en pocas ocasiones ya. Yo la última vez fue concretamente cuando estrenó La danza de la realidad, yo estaba con él en París, el día antes cené con él, él, por cierto, fue el que en cierto modo me condujo a Internet, me condujo a las redes, porque él ha estado muy metido en las redes, incluso la palabra troll la inventó él al parecer, ¿no? Viene del caballo de Troya, no viene troyano, ¿no? Entonces, él fue el que empezó a decirme, Fernando, métete en red. Y yo decía, no, Jodorowsky, no, de ninguna manera. Y el que me enseñó aquella noche dijo, pero Fernando, si tú estás en las redes, no lo sabes. Y dije, no, yo te juro, Jodorowsky, que yo jamás me he metido en una red social. Y era cierto, me dijo, ven a casa. Estábamos cenando en un restaurantito al lado de su casa, subimos a su casa, se puso a manejar el ordenador y efectivamente salió allí un impostor que tenía yo en las redes sociales que se firmaba como Sánchez Dragó, no, Dragó político a mí, además, llamarme político. Menos mal que era un impostor benévolo, era un impostor benéfico, que lo único que hacía era realmente reproducir frases mías, reproducir cosas que yo había dicho, es decir, no se metía conmigo, no ponía en mi boca, yo qué sé, el Mein Kampf de Hitler y tal, que es lo que suelen hacer los impostores, ¿no? Pero, en fin, en cierto modo fue el que me condujo. Él tiene una actividad, en fin, muy viva en las redes. Bueno, pues al día siguiente estrenaban en París, que fue un acontecimiento de portada en todas las revistas francesas, los periódicos, estrenaban La danza de la realidad. Yo estuve con él en el estreno de La danza de la realidad y me quedé tan abrumado que me escapé. Al final, cuando ya terminó la película, en fin, todavía no se había hecho la luz, yo estaba sentado pues, prácticamente con él, me escabullí, porque no quería hablar con él, me había quedado tan impresionado por la película que necesitaba reposarla, salí del cine donde se estrenaba y al lado estaba este restaurante clásico, un restaurante clásico francés de toda la vida, ¿no? Y me fui allí a comer un buen filetón. Es la última vez que yo vi a Dostoyevsky. De vez en cuando nos ponemos un correíto porque hay muchas personas que se dirigen a mí con algún problema psicológico pidiéndome que por favor les ponga en contacto con Jodorowsky. Y digo, no puedo. Jodorowsky ahora es una persona que ya prácticamente lo único que hace es atender a 21 personas, me parece, en una cervecería distinta a la que empezó a echar el tarot a cualquiera que llegara, pero lo hace solo con esas personas por sorteo riguroso y ya no tiene más actividad pública que esa. En fin, se ha ido retirando un poquito, ¿no? En fin, nacer es explotar y luego a medida que te vas acercando a la muerte vas implosionando en lugar de explotando y Jodorowsky yo creo que está ya bueno, en esa actitud. La última vez que viste a Jodorowsky o a Dostoyevsky. Buena pregunta. Pues dejémoslo ahí, Luis. No sé si vi a Jodorowsky, no sé si vi a Dostoyevsky, pero es que a lo mejor son lo mismo, ¿no? A lo mejor Quizás. Jodorowsky es la reencarnación de Dostoyevsky, ¿no? O lo soy yo. Perfecto, Fernando. Bueno, pues como siempre, un gusto. Hemos terminado y un placer y un honor poder tener estas charlas contigo, Fernando. Y menos mal que hemos terminado porque acaba de aparecer aquí en el ordenador un recuadro que dice conecte el equipo o busque otra fuente de energía, porque hemos hablado tanto que se ha descargado la batería. Bueno, un gusto, Fernando. Lo mismo digo, hasta nuestra Muchísimas próxima charla, gracias. Luis. Venga, un Hasta abrazo. luego. Gracias.